Hoy quiero continuar mi enseñanza de los 5 ministerios. Today I want to continue my teaching of the 5 ministries. Hace 2 semanas comencé a enseñar sobre lo que significa ser un apóstol. 2 weeks ago I taught about what the significance of the apostle is. Y hoy me quiero enfocar lo que es la oficina de un profeta. Today I want to focus on the office of the prophet. Es importante que nosotros entendamos It's important for us to understand la función de estas oficinas, the functions of these assignments, porque estas son las personas que están supuestos a dirigir el pueblo de Dios. because these are the people who are designated to direct the people, Edificar al pueblo. to build the people Y up. si nosotros no entendemos lo que significan y sus funciones, And if we don't understand what their functions mean, podemos ser engañados we can be deceived, y también nosotros mismos podemos fallar de hacer nuestra parte. and then we can also, as a people, fail to do what we're supposed to do. So, vamos a comenzar con Efesios 4:11 So let's start with Ephesians 4:11. y creo que está en las pantallas. Ok, ya lo leímos anteriormente, We've already read this previously, pero se lo voy a leer otra vez. but we're going to read it again. Efesios 4:11 al 16. Ephesians 4:11 Voy a comenzar. Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Now these are the gifts Christ gave to the church: the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Ahora mire la función versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Now let's look at the function. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Amen. Es importante conocer el propósito de los 5 ministerios, It's important to understand the purpose of the 5 ministries, tanto como para el líder, the same with the leader tanto como para la iglesia. as for the church. ¿Ok? Porque los dos tenemos que estar comprometidos a hacer el propósito de Dios en esta comunidad que nosotros tenemos. Because it's important for all of us to fulfill the calling that we have in this church. Entre nosotros, cuando la iglesia de Cristo, ¿quién es la iglesia de Cristo? Who is the church of Christ? Ustedes, ¿verdad? Ok. Cuando la iglesia de Cristo se congrega, When the church of Christ congregates, hay un propósito en eso. there's a purpose in it. Es edificarnos unos con los otros It's to build one another up y obviamente prepararnos para la segunda venida del Señor Jesús. and also to prepare for the second coming of the En Lord. todo eso hay propósito que Dios está haciendo entre nosotros. That's all part of the purposes that the Lord is fulfilling in all of us. Por eso que congregarse es tan importante. That's why congregating, gathering is so ¿Ok? important. Ser llamados a los 5 ministerios Being called to the fivefold ministry no te hace ser superior que el resto de la iglesia, doesn't make you superior to the rest of the church. solo es una gran responsabilidad para la iglesia. However, it's a very big responsibility for the church. Una persona que está llamada a estos 5 ministerios A person who is called to these 5 ministries tiene que ser una persona comprometida a la palabra de Dios y a hacer la perfecta voluntad de Dios. must be committed to the Word of God and living the perfection of it. Tiene que caminar en los estatutos del Señor, Must be walking in the statutes of the y Lord. tiene que conocer la palabra. Has to understand and know the Word. Por ejemplo, yo como pastor For example, me as a pastor, necesito tener un compromiso, I need to have a commitment, y usted también tiene que tener un compromiso and you must all be committed as cuando well. usted ya el Espíritu Santo le confirma, bueno, esta es la iglesia donde me quiero comprometer o congregar, When the Lord confirms, or the Holy Spirit confirms that this is where you belong, y usted dice, bueno, este es el pastor, me siento bien con el pastor que el Señor me dio, and you say, well, this is my pastor, and I feel good with the pastor that the Lord has given me. como mismo yo tengo un compromiso con ustedes, Just like I have a commitment to you, también usted tiene que tener un compromiso con el pastor you must also have a commitment to me. para que juntos podamos hacer el propósito de Dios. So together we can fulfill the purpose of God. No es fácil poder hacer la asignación del Señor. It's not easy to fulfill the assignment of the Lord. Hay asignaciones que son bien
bien difíciles. There's assignments that are very difficult. Por eso debemos orar por esto. That's why we must always pray. ¿Qué la iglesia debe orar por el líder o por el pastor de la iglesia? The church should always pray for the leader of the church. Debe orar que el pastor no caiga en tentación. They should pray that that the pastor would not fall into Y temptation. usted dice, pastor, pero no, si usted se ve bien con su esposa y todo. But you say, oh, well, pastor, you look good with your wife, everything looks good. Si usted tiene expectativas en qué yo puedo hacer y lo que yo soy, If you have an expectation of who I am and what I can do, quiero decirle que usted va a estar muy desilusionado algún día. I will say that you will be very disappointed one day. Porque la expectativa nosotros no la ponemos en el pastor o la iglesia, Because the expectation is not to be placed in the pastor or the church, pero la ponemos en la palabra de Dios. but we put it in the word of God. Como pastor soy débil igual que todos ustedes, Like everybody else, as a pastor, I am weak. entonces usted debe orar que su pastor no caiga en tentación. So you should pray that your pastor would not fall into temptation. La función del pastor The function of the pastor, es a veces bien difícil. it's sometimes very difficult. Tiene la responsabilidad de proveer por su casa, Has the responsibility to provide for their home, tiene la responsabilidad de la iglesia, the responsibility over the church, tiene la responsabilidad de su matrimonio y su familia. the responsibility over the marriage and family. Necesito la gracia para poder hacer las tres correctas. I need the grace to be able to do all three. Es importante que usted ore para que yo me mantenga haciendo la voluntad de Dios. It's important for you to continue to pray that I would continue to walk in the will of God. Que usted ore para que mi matrimonio esté fortalecido. That you would pray that my marriage would be fortified. Como yo les he dicho siempre desde este lugar, As I've always told you from this place right here. el día que usted no vea a mi esposa conmigo es el último día que yo me paro aquí en este altar. The day that you do not see my wife here is the last day that I will stand in Porque this las altar. ovejas de Cristo merecen mejor. Because the sheep of the Most High. Cuando yo me paro en este altar, When I stand here in this altar, yo me paro por la gracia del Señor I stand with the grace of God. y es como y siempre hay que tener en el bolsillo una letra de resignación, You should always have a letter of resignation in your pocket. porque no somos perfectos, Because none of us are perfect. pero la oración, la unidad y creyéndole al Señor Jesús, por su gracia nos podemos parar en su perfección. But prayer and the unity will help us to stand on the word of God Y la always. otra cosa que tenemos que tener claro es lo siguiente, And the things that we should always have clear, que usted ore que yo continúe predicando la palabra de Dios. that I would always preach the word of El God. propósito de Dios en los 5 ministerios The purpose of God in the 5 ministry es que la iglesia pueda llegar a la estatura de Cristo Jesús. is that the church would land in the stature of Jesus Y Christ. si usted ve el libro de los Hechos, And if you read the book of Acts, la iglesia que recibió el Espíritu Santo the church that received the Holy Spirit, era una iglesia unida, it was a church that was era united, una iglesia en un mismo acuerdo, a church on one accord, era una iglesia que estudiaba la palabra a church that studied the word, y era una iglesia que estaba unida en la fe. and a church that was united in the faith. ¿Ok? Entonces, para que nosotros podamos experimentar, For us to experience, para que podamos experimentar so that we are able to experience lo que se le llama el despertar por el Espíritu, del Espíritu Santo, the awakening of the Holy Spirit, la iglesia tiene que llegar a lograr ciertas cosas. the church must come to certain goals. Número uno, llenarnos de su madera, de su palabra. First off is to be filled with His Word. ¿Ok? Número dos, lograr la unidad entre nosotros. Secondly is to achieve unity amongst us all. Y número tres, hacer una transferencia del conocimiento de la mente al corazón. And third is to have a transference of the understanding from our mind to our hearts. Si queremos lograr If we want to achieve ver el verdadero poder del Espíritu Santo operando en nuestras vidas, to see the truth power of the Holy Spirit operating se in us, necesita un compromiso a esto. we need to be committed to this. Y entre nosotros, And among us, no estudiamos la palabra we don't study the word para saberla, to understand or to know estudiamos it. la palabra We study the word para vivirla. to live it. Dios nos enseña God teaches us que en su palabra hay libertad, that in His word there is freedom, porque esta es la verdad. because this is the truth. Tenemos que hacer esa transferencia We need to do that transference de la mente from the head al to corazón the heart, para que haya una transformación verdadera. so that there is a true transformation. ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Cuántos quieren
ser avivados por el Espíritu Santo. How many of us want to be revived by the Holy Spirit? No es tratar de imitar ciertas cosas, It's not to try to imitate certain things. es ser avivado de verdad. It's being truly revived. ¿Qué usted hace What do you do si usted viene a la iglesia if you come to church? y yo le doy tremendo espectáculo aquí? I do a big spectacular show here, Y usted lloró and you cried, y usted dice, wow, qué poderoso. and you say, "Wow, how powerful!" Pero los 6 días de la semana que viene, But the 6 days that follow, usted siguió igual. you stay the same. ¿Cuál es el propósito? What's the purpose? Venir a actuar un día To come and act one day, y 6 días volvemos a la realidad. and 6 days return to reality. Esto es un proceso. This is a Pero process, tenemos que comprometernos al cambio que trae esto. but we need to be committed to the change that comes with Y it. a eso yo estoy comprometido. And to that I am I committed. want to change. Quiero cambiar. I want the word of God to change me. Quiero que la palabra de Dios me cambie. Yo quiero caminar en la santidad y los estatus de mi Señor. I want to walk in the holiness and the statutes of the Lord. ¿Está conmigo? Are you with me? Mire a alguien y dígale, Look at somebody and say, hermano, te veo medio santo. Te veo medio santo. Half holy. Pero hoy vamos a pasar la mitad. But today we're going to cross over that other half. Ok, vamos a explicar qué cosa es un profeta. Let's explain what a prophet is. Ok, ¿cuántos están interesados, de verdad tienen hambre de aprender qué verdaderamente son los 5 ministerios? Who's really hungry to learn what the fivefold ministry ¿Verdad? actually is? Para poder saber cómo caminar y cómo hacer las cosas correctas, To know ¿verdad? how to walk and do things properly. Ahora usted bien sabe que todo lo que le voy a enseñar, le voy a traer la palabra de Dios. Now, you know that everything that I'm going to teach you, I'm going to bring the word of God. Y si la parte más fácil para mí And the easiest part for me es manipular esto is to manipulate this, to hold it, para crearle una expectativa a usted falsa. to create a False false Y si expectation. lo tengo así, And if I tell you like this, lo tengo aquí amarradito. I have it tied right here. Pero eso no es lo que Dios quiere. But that's not what God Dios wants. quiere que se enseñe su palabra correctamente. God wants us to teach the word Amén. properly. Ahora, ¿qué es un profeta? Now, what is a Le prophet? voy a dar una definición simple. I'm going to give you a simple definition. Un profeta A prophet es una persona escogida por Dios, is a person who is selected by God donde Dios lo escogió para transmitir su mensaje a su pueblo. for that person to transmit the word of God, the message from Ok, Him. eso es una persona separada It's a person who is set apart, que escucha de Dios that hears from God, y Dios le habla directamente and God speaks to them con el directly propósito de darle un mensaje a su pueblo. with the purpose of them having a word for the people. Ok, ahora en la Biblia, And in the Bible, y esto es tan interesante, and this is very les voy a ser interesting, honesto, I'm going to be honest with you. estudiando este mensaje, Studying this que message lo llevo estudiando ya casi un mes, that I've been studying about a month yo he now, aprendido mucho de esto. I've learned a lot from Me this. ha ayudado mucho, de verdad que sí. It's helping me very Y much. hasta ayer me enojé un poquito And yesterday I got even a little mad por ciertas cosas que aprendí y dije, yo no puedo creer esto. for certain things that I learned that I was like, I can't believe this. Me puse bravo conmigo mismo. I was mad at myself. Ok, so vamos a aprender a través de su palabra. So we're going to learn according to His word. En la Biblia In the Bible, hay 2 tipos de profetas. there's 2 types of prophets. Ok, los profetas que se le llaman los profetas del Viejo Testamento The prophets of the Old Testament y los profetas que se le llaman los profetas del Nuevo Testamento. and the prophets who are from the New Testament. Ok, los profetas del Viejo Testamento, The prophets from the Old Testament, ¿cuál es la diferencia entre los profetas del Viejo Testamento y los profetas bajo la gracia? what is the difference between the Old and the New Testament Ok, prophets? vamos a leer. Hay muchas escrituras que le puedo dar, Let's read, and I can give you a lot of scriptures, pero como en un domingo yo no puedo ir a la profundidad toda de esto, no me encanta el tiempo. but on a Sunday I can't go that deep as Le much as I would le want voy a to. dar unos versículos que son claves para entenderlo. So I'm going to give you some key scriptures that will help Y understand. si vamos a Amos capítulo 3, versículos 7 al 8, Let's go to Amos 3, verses 7 through 8. ok, dice la palabra de Dios, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Indeed, the sovereign Lord never does anything until He reveals His plans to His servants, the prophets. Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará?
The lion has roared, so who isn't frightened? The sovereign Lord has spoken, so who can refuse to proclaim his message? Ok, note que este versículo obviamente es un versículo de un capítulo en el Viejo Testamento. So let's note that this scripture is part of the Old Testament. Y Dios trataba con su pueblo y su profeta en el Viejo Testamento diferente. And God dealt with the people in the Old Testament differently. Y la razón por la cual es porque bajo la ley no todos tenían el Espíritu Santo de Dios. And that's because under the law, not everybody had the Holy Spirit. Por eso no todos escuchaban la dirección del Espíritu Santo constante. And for that reason, not everybody heard the instructions from the Holy Spirit. Los profetas del Viejo Testamento The prophets of the Old Testament eran asignados a llevar la palabra del Señor were assigned to bring the word of God al pueblo, to the people porque el Espíritu Santo, because the Holy de Spirit, acuerdo a la palabra, according to the word, descendía sobre reyes, would fall upon kings, descendía sobre would profetas, fall upon prophets, hablaba would speak, y se levantaba, and he would go. no permanecía. He wouldn't stay. Pero era la manera que Dios hablaba a su pueblo. But it was the way that he would speak to his ¿Ok? people. Aunque también vemos mencionar en la palabra de Dios, Even though we also see in the word of God, it's en la mentioned. Biblia menciona de muchos profetas que son falsos profetas. And when we see in the word that it is mentioned there is many false prophets, Y podemos ver que los profetas del Señor eran un pequeño remanente. and we can see that the prophets of God were a remnant. Ayer estaba leyendo una escritura I was reading a scripture yesterday donde había un rey que tenía que ir a pelear that there was a king who needed to go fight, y tenía una cantidad de profetas tremendo. and he had a bunch of prophets around Y him. los profetas le estaban diciendo, vete que vas a ganar la pelea. Then they were telling him, go, you're going to win the fight. Y uno dijo, espérate, vamos a consultar a uno que no me cae bien. And he said, wait, let's go and consult with one that I don't really like. Y el rey very le dijo, much. ¿por qué no te cae bien? And they were like, why don't you Porque like todo lo que him? me dice es negativo. And he was like, because everything that he says is negative. Así eran los profetas del Viejo Testamento. And that's how the prophets were in the Old Porque Testament. Dios no está interesado en decirte lo que tú quieres escuchar. And God is not interested in telling you what you want to hear. Dios está interesado en enseñarte y decirte lo que tú necesitas para cambiar. He's interested in telling you what he needs to say for you to change. Entonces estos profetas, este remanente de los profetas So these remnant prophets que escuchaban de Dios directamente, that heard directly from God eran personas consagradas y escogidas por Él. were people who were set apart specifically for him. Eran personas de buena reputación, They were people of good reputation. ¿ok? En ese tiempo, And in that time, porque el Espíritu Santo no estaba sobre el pueblo, because the Holy Spirit wasn't among the people, las personas tenían que ir a consultar a los profetas. the people had to go and consult the prophets. Usted ha escuchado a personas que hoy en día dicen, no, necesito dirección de Dios, necesito buscar un profeta. Have you heard somebody say today that they have to go and consult a prophet for En answers? ese tiempo sí lo tenían que hacer, In that time, they had to do that porque era la manera que ellos escuchaban de Dios. because it was their way of listening and hearing from God. Pero ahora bajo la gracia But now that the grace has fallen, se nos dio el Espíritu Santo. we've been given the Holy Spirit. No es necesario ir a depender de un profeta, It's not necessary to depend on a prophet porque ahora el Espíritu Santo te habla a ti, a ti, a ti, a mí. because now the Holy Spirit speaks to you and you and you and you. En Romanos 8:16 Romans 8:16 dice la palabra de Dios, says the word of God. el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. For his spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. Ok, ¿cuántos de ustedes saben aquí que usted es hijo de Dios? How many here know that you are a child of God? Ok, pregunta. Okay, question. ¿Usted necesita un mediador para llegar a Abba? Do you think that you need a mediator to reach Abba? Ok. ¿Qué dice la palabra en Colosenses? What does the word say in Que solo hay un Colossians? mediador That there's only one entre mediator Dios y los hombres. in between God and Y man, ese es Jesús. and that is Jesus. Ok. En ese tiempo In that time, sí necesitábamos un mediador. they did need mediators. Necesitábamos un sacerdote. They needed a priest. Necesitábamos profetas They needed a prophet para recibir dirección. to receive direction. Pero ahora But now, hay un solo mediador. there's only one Su nombre mediator. es Jesús. His name is Y a Jesus. través de él And through him, recibimos el Espíritu Santo we receive the Holy y Spirit. ahora él nos guía. And now he guides us. Entonces, como hijo e hija de Dios, So now, as a daughter or son of God, si usted tomara su relación con Dios en serio if you would take your relationship with God y seriously, usted se enfocara en tener una vida de oración, and you would focus on having a life of prayer, usted va a escuchar la voz del Espíritu you Santo. are going to hear the voice of the Holy Spirit. Dios te va a hablar.
God is going to speak to you. Porque ¿qué padre no quiere comunicarse con su hijo? Because what father doesn't want to communicate with their child? ¿Verdad? Entonces, Dios So God no necesita doesn't need que un profeta ahora that a prophet today te diga lo que tu padre quiere decirte. would tell you what your father wants to Es tell como you. yo hacer esto. It's like for me to do this. Ir a mi hermana Go to my que me sister diga lo que mi papá me dice. to tell me what my father said. Yo puedo ir a mi papá directamente. I can go to my father directly. ¿Está teniendo sentido? Does that make sense? Entonces, no estoy hablando más de los No, profetas. I'm not speaking negatively about the Simplemente prophets. le estoy enseñando a usted I'm simply showing you que usted tiene esa relación con su padre that you have that relationship y que Dios puede hablarte a ti. and that God can speak to Si you. usted también tiene una relación con su palabra Now, if you also have a relationship with the y Word conoce su palabra, and you know the Word, Dios te va a hablar a través de su palabra. God is going to speak to you through the Word. Si usted también So if you also tiene una relación con él, Dios te va a guiar. have the relationship, He's going to guide you. Ahora usted puede conocer a Dios así como los profetas lo conocieron a él. Now you can know Him the way that the prophets did. ¿Ok? Ahora, su dura palabra, His harsh word, porque su palabra a veces es dura, because sometimes His word is cuando harsh. los profetas venían y profetizaban sobre el pueblo, When the prophets would come and prophesy over the people, el pueblo no los quería escuchar. the people did not want to hear Him. Porque los profetas venían a decir, usted está mal, The prophets would come and say, you are wrong, y si no te arrepientes, and if you do not repent, esto te va a pasar. this is what's going to El pueblo no happen. quería eso. The people did not want to hear that. Los profetas del Viejo Testamento, The prophets of the Old Testament, ellos solo profetizaban lo que escuchaban de Dios. they would only prophesy what they heard from Y God. ahora toma esto en cuenta. Now, pay attention to this. Todas las profecías que ellos daban, All the prophecies that they gave, todas se cumplían. everyone was fulfilled. Ese es el respaldo de un profeta. That's the backing of the prophet. ¿Ok? Ese es el respaldo de un profeta. That's the backing of the prophet. Ahora, ellos también, Now, them also, porque estos profetas these prophets tenían una asignación especial had a special assignment, y era declarar y decretar la fundación que está en su palabra. and it was to declare and decree the foundation that is in the word. Estos profetas sí declaraban These prophets did declare, y estos profetas sí decretaban these prophets did decree lo que el Señor Jehová estaba diciendo en ese tiempo, what Jehovah was saying to the people in that moment, porque esa era la fundación que íbamos a crear ahora para nosotros. because that is the foundation that we would create now for us. Usted también puede ver en la palabra de Dios ahora bajo la gracia Now, you can also see in the word under grace que se encuentra la palabra declarar, that there is the word declare, pero todas las veces que se encuentra but all the times that it's found hace referencia a lo que ya Él dijo, is a reference to what he has already said. hace referencia a su grandeza. It has a reference to his greatness. Las declaraciones tienen que ver con quién es Dios y lo que hizo Dios. The declarations have to do with who he is and what he's done. Ok, ¿está conmigo? Are you with me? Ok, en su palabra In his word menciona esto is mentioned porque la declaración ya está hecha. Dios ya declaró en su palabra. because the declaration is already made. He already declared his word. Yo le hago una pregunta a usted. I ask you today, ¿Usted cree do you think que cuando usted dice that when you say que está en un proceso difícil that you're in a difficult y usted process dice, Señor, yo declaro ahora mismo que este proceso termina, and that you say, Lord, I declare that this process is over now, ¿usted cree que usted tiene ese poder para cambiar su proceso? do you think that you have the power to change that process? Les voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. Jesús Jesus oró, prayed, Señor, pásame la copa, Lord, let this cup pass from me. ok, en un proceso difícil. In a difficult process. Ok, antes de eso, Before that, Él no envió la palabra de sanidad, he sent the word of healing. Él no sanó a los enfermos, Didn't he heal the sick? Él no demostró que era el Hijo de Dios. Didn't he demonstrate that he was the Son of God? ¿Y por qué Él no declaró que no tenía que pasar ese proceso? So why didn't he declare that he didn't have to go through that Pero ¿cuál process? fue la declaración que Él hizo? But what was the declaration that he Señor, made? que se haga tu voluntad. He said, Lord, let your will be done. ¿Está bien? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, You have to be very careful with these porque things. nos han enseñado que podemos declarar sobre cualquier Because we've been circunstancia, taught that we can declare over every circumstance. y cuando Dios te pone en un proceso, nadie puede salirse de ahí. And when God puts you in a process, you can't come out of it on your own. No, porque yo declaré y decreté, No, because I declared and I decreed. nadie puede cambiar lo que ya está No declarado y one can decretado. change what's already declared in the word. Entonces usted lo puede hacer, Of course you can do it. pero verdaderamente
¿está declarando en la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios? But truthfully, are you declaring according to the will of God or out of it? Cuando usted vaya a declarar, Now, when you declare, declara basado en lo que ya está declarado. declare according to what's already been declared. Esto tiene poder, This has power porque es la palabra de Dios. because it's the word of God. ¿Está conmigo? Are you with me? Ok, número 2. Number 2, Algunos de estos profetas, some of these prophets, y junto con los apóstoles escogidos, along with the appointed apostles, fueron escogidos para escribir la fundación bíblica. were elected or selected to write the foundational word. Estas personas fueron autorizadas para establecer la fundación bíblica. They were authorized to establish the foundation of the word. Eso lo podemos ver en Efesios, We can see that in Ephesians, capítulo 19 al 20, chapter 2, 19 through 20, y eso se lo leí la última vez. and I read this the last time. Dice, así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. So now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all of God's holy people. You are members of God's family. Y mira el 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Together we are his house, built on the foundation of the apostles and the prophets, and the cornerstone is Jesus Christ himself. Ahora, cuando usted observa los profetas del Viejo Testamento, Now, when you observe the prophets of the Old Testament, todos tenían algo en común en sus profecías, all of them had something in common in their que todos prophecies. apuntaban a la venida del Mesías. And all of them pointed to the coming of Jesus. Léelo para que usted vea. Read it and you'll see. Hay otras profecías There's other prophecies que apuntan a la segunda venida del Señor Jesús, that point to the second coming, pero en el Nuevo Testamento but in the New Testament, vemos la conexión en Apocalipsis de esa profecía también. we also see the connection in Revelations to that prophecy as So, well. el propósito de estos profetas So the purpose of these prophets era declarar y decretar la primera venida del Mesías. was to declare and decree the first coming of the Messiah, Y básicamente preparar al pueblo and basically to prepare the people para que entendiera y supiera que ese era el plan divino de Dios. for them to know and understand that that was a divine plan of God. Las profecías de la primera venida The prophecies of the first coming, ya todas se cumplieron, they've already been fulfilled. ya fueron establecidas. They were already They established. are fulfilled. Están cumplidas. Ok, ahora quedan profecías de la segunda venida, Now there's still some prophecies of the second coming. que esa la podemos ver en algunos libros de algunos profetas, Now we can see them in certain books of the prophets, pero también podemos ver la conexión en el Nuevo Testamento. but we can also see it in the connections in the New Testament. Ok, ¿estás conmigo? Are you with me? Pedro dijo estas palabras. Peter said these words. Vaya, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Let's go to 2 Peter chapter 1, 19 through 21. En el capítulo 16, In the 16th chapter, Pedro estaba hablando como uno de los apóstoles que fue testigo de ver a Jesús Peter speaking of apostles that were testified of Jesus, y le está enseñando a la iglesia and he's teaching the church que el evangelio que él está predicando that the gospel that he is teaching no es un evangelio que él se imaginó. isn't the gospel that he imagined. Él fue testigo de Jesucristo en persona, todo lo que hizo y todo lo que habló. He personally testifies of what he saw and experienced through Y en Jesus. el 19 And in verse 19, hace referencia a la palabra he references the word y a las profecías de los profetas. and the prophecies of the prophets. Y mire lo que dice, así tenemos la palabra profética más segura. And he said that's how we have the prophetic word confirmed. ¿Cuál es la palabra profética más segura? What is the confirmed prophetic word? La Biblia. The ¿Usted quiere Bible. una profecía más segura? Aquí está. If you want a sure prophecy, it's in here. Y mira lo que él explica. And look at what he A la explains. cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Which you do well to heed as a light that shines in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Y ahora mire esto, pero ante todo, saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Knowing this first, that no prophecy of scripture is of any private interpretation. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana,
sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. That's the For word. prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. ¿Qué profecía más segura hay? What more sure prophecy is there? Esto no es un invento. This is not an invention. Esto fue una inspiración del Espíritu This is Santo. an inspiration of the Holy Spirit by God. ¿Usted quiere profecía? Do you want prophecy? Abre la Biblia, hermano. Open the Bible. Pastor, pero necesita dirección de un profeta. You don't need anything from another prophet. Mira, aquí le presento a Daniel, a Samuel. Here representing Daniel, Samuel. Which one do you want? Aquí está todo lo que usted necesita saber. Here's everything that you need to know. Entonces, ¿usted quiere profecía? So, do you want prophecy? Esta bella palabra. It's right here in this beautiful word. Ok, la palabra de los profetas bajo la ley ya fue cumplida. So the word under the prophets has already been fulfilled. Número 2, la fundación de los apóstoles que confirman la fundación de los profetas, también la fundación de los apóstoles que confirma la fundación de los profetas ya está establecida. Also, the word that has been established through the apostles has already been fulfilled. Las dos nos dirigen a un lugar, Both of them direct us into a la one, piedra angular que es el Señor Jesucristo. to the cornerstone, which is Jesus Christ. Ninguna es diferente, todas se dirigen al Señor Jesús. None of them is different. They all direct us to the Lord Por Jesus. eso es que la palabra nos dice That's why the word que says el Señor Jesús es el camino, la verdad y la verdad. that He is the way, the truth, and the life. There's no other way. There's no other way. No hay otra manera. El Señor Jesús. The Lord Jesus. Ok, ahora se va a poner bueno esto. Now this is gonna get good. Ok, vamos, despiértese. Wake up. Digo, hermano, usted tiene cara de profeta del Viejo Testamento. Yeah, the look of the prophet of the Lord. Ok, pregunta. Question. ¿Todavía hay profetas del Viejo Testamento? Are there still prophets of the Old Testament? Alright, vamos a ver esto. Let's see. Ok, cuando usted escucha, yo soy un profeta del Viejo Testamento, When you hear someone say, I am a prophet of the Old Testament, aquí es donde yo quiero que usted vaya. this is where I want you to go. Vaya a Mateo capítulo 11, versículo 13. Go to Matthew 11, verse 13. Y esto lo declaró Jesús, And this was declared by Jesus, haciendo referencia a los profetas del Viejo Testamento, making reference to the prophets of the Old que estaban Testament haciendo la fundación. that were making the Y foundation. Jesús dijo esto: And he said this, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. for all the prophets and the law prophesied until John. Esto no quiere decir que eran más profetas. And it doesn't mean that there are no longer prophets. Jesús se está refiriendo a los profetas del Viejo Testamento. Jesus is referring to the prophets of the Old Testament. Ok, para explicarle un poquitico más este capítulo, Let's to explain this a little bit more. ¿qué estaban profetizando los profetas del Viejo Testamento? What were the Old Testament prophets prophesying? La venida del Mesías. The coming of Jesus. ¿Qué profetizaba Juan el Bautista? What did John the Baptist prophesy? La venida del Mesías. The coming of the Messiah. Él fue el único que lo declaró porque ya se cumplió. He was the only one who declared it because it was already fulfilled. Cuando usted escuche, When you hear, yo soy un profeta del Viejo Testamento, I am a prophet of the Old Testament, usted diga, mi hermano, con You told todo me. respeto, with all due respect, usted es un falso profeta. you are a false prophet. ¿Por qué los profetas del Viejo Testamento? Why the Old Testament prophets? Porque los profetas del Viejo Testamento eran absolutos, que lo que ellos decían era lo que sucedía. They were absolute in the sense of what they said was what was going to happen. Y si el que no obedecía, le venía la maldición. And the ones who didn't obey, they would be cursed. Entonces, ¿qué es eso? Una manera de controlar. And what is that then? A way of controlling. Yo soy profeta de los últimos tiempos, I'm a prophet of the end times. entonces lo que yo digo es lo que es absoluto. So what I say is the word. Entonces, si es absoluto, So if it's ¿qué absolute, hace el pueblo? what does the people No, este do? profeta, si me dice que le dé Oh. la casa, hay que dársela. If this prophet tells me to give my house, I gotta give it. Si me dice que le dé la esposa, hay que dársela. If he tells me to give my wife, I Hay gotta give algunos it. que ustedes dijeron, amén, amén, hermano. So, eso So that es una manera de control y es una de las señales de un falso profeta. this is a way to control, and it's a sign of a false prophet. Tratar de controlar la verdad. To control the truth. Ya los profetas del Viejo Testamento no existen. So now the Old Testament prophets are no longer in Y tenemos que existence, tener mucho cuidado con esto. and we have to be very careful with this. Siempre van a tratar de predicar el mensaje que le predicó el diablo a Jesús en el desierto.
These Old Testament prophets are always going to try to preach what Satan prophesied to Jesus. ¿Qué le predicó Satanás a Jesús en el desierto? What did Satan preach to Jesus? Si me haces tu mediador, If you make me your Lord, yo te doy todo el mundo. I'll give you the whole world. La dependencia en Él. The dependence on Him. La dependencia que si me adoras a mí, The dependence on if si me you escuchas a mí, worship me, if si you me listen obedeces to a me, mí, if you obey me, te ofrezco todas estas bendiciones. I give you all of these blessings. Mucho cuidadito. Very, very careful. Be very careful. Nosotros tenemos que estar atentos. We need to be awake Okay. and alert. Entonces, ¿qué hizo Satanás también? What did Satan also do? Él no lo ofreció así por ofrecerlo. He didn't offer it just to offer Él it. fue, abrió la Biblia. He opened the Me word, imagino que era una Biblia aramea o hebrea, algo así. maybe a Hebrew or Aramaic Bible, Y le dijo, oye, pero el Señor dice esto. and he said, well, look, God Ve. said this. Una frase fuera de contexto es una manipulación para el pueblo de Dios. One phrase out of context is a manipulation for the people. Pero Jesús ya lo conoce But Jesus already knew him. y le contestó con la palabra santa. And he responded with the Holy Yo tengo un Word. estudio de eso, pero otro día se lo doy. I have a study on that, but I'll share Ok, that another day. número 2. Number 2, ¿Habrá profetas ahora en el Nuevo Testamento? are there prophets in the New Testament now? Sí hay profetas ahora en el Nuevo Testamento, Yes, there are. pero su función es diferente a la función de los otros profetas. But their function is different from the functions of the older prophets. Y aquí les voy a dar algunos ejemplos. And now I'm going to give you some examples. Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 1. Let's go to Acts 13, verse 1. Y dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Now in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers. Ok, en la iglesia de Antioquía, estamos hablando antes que Pablo fuera enviado, And we're speaking of Antioch before Paul was sent. ya todavía habían profetas y maestros. There were still prophets and teachers. So, esto es un ejemplo que sí existían los profetas. So this is an example that the prophets still Y existed. la función de los profetas ahora es para edificar el pueblo de Dios. And the function of the prophet now was to build up the church. Ahora también vamos a Hechos 21, 7 al 14. Now let's go to Acts. Y aquí les voy a dar hay muchos versículos que les puedo explicar, And there's many scriptures that I can give you to pero escogí explain. los mejores para poder explicarse. But I got the best ones to explain it. Ok, en Hechos 21, 7 al 14, So in Acts 21, 7 through 14. dice, terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Ptolemaida y después de saludar a los hermanos nos quedamos con ellos un día. And when we had finished our voyage from Tyre, we came to Ptolemy, greeted the brethren, and stayed with them one day. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea y Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. On the next day, we who were Paul's companions departed and came to Caesarea and entered the house of Philip the evangelist, who was one of the 7, and stayed with him. Y el versículo 9 dice, y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Now this man had 4 virgin daughters who prophesied. Ahora, no es específico en decir si eran profetas o tenían el don de profeta, And it didn't say specifically that they were prophets or they had gift of prophecy, pero aquí podemos ver que el don de profeta estaba operando. but we see that the gift of prophecy was operating. Ok, el versículo 10 dice, So verse 10 says, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo. and as we stayed many days, a certain prophet named Agabus came down from Judea. Mira al hermano al lado, y al hermano, usted se parece a Agabo un poquitito. So your brother or sister, you look like Agabus. Por eso despiértese, hermano. Wake up, everybody, please. Ok, versículo 11 dice, Verse 11 says, quien vino a vernos y tomando el cinto, aquí quiero explicarle algo, pero se lo voy a leer primero. Quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. So I want to break this down a little bit, but let's read it first. When he had come to us, he took Paul's belt, bound his own hands and feet, and said, "Thus says the Holy Spirit, so shall the Jews at Jerusalem bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles." Ok, la palabra hay que enseñarla como es. So the word needs to be taught the way it is. Yo quisiera enseñar
por la cantidad de falsos profetas que hay hoy en día, I would like to teach because of all of the false prophets that there are today. oye, no crean a ningún profeta. Don't believe any Pero prophet. entonces yo no estuviera enseñando la palabra como es. But then I wouldn't be teaching the word as it Entonces is. hay que enseñar la palabra y poder identificar quién es verdadero y quién no. So we have to teach the word and be able to identify who is and who Ok. isn't. Esto demuestra que había un profeta también bajo la gracia que se llamaba Agabo. So this shows that there was also a prophet under grace who was named Y Agabus. hizo tres cosas que quiero que usted note. And he did three things that I want you to notice. Ok, Dios le habló a este profeta So God spoke to this prophet y le reveló a los hermanos que estaban con Pablo lo que le iba a suceder. and he revealed to the brothers that were with Paul what was going to happen. Ok, número 2, Number 2, note que también utilizó el nombre del Espíritu Santo, notice also that he used the word, the Holy Spirit, el cual es el Espíritu de Dios. which is the Spirit of God. Ahora usted tiene que tener mucho cuidado con esto, Now you have to be very careful with this porque hoy todo el mundo dice el Espíritu de Dios dice, because everybody today says the Spirit of the Lord says, y eso tiene que tener mucho cuidado. and with that you have to be very careful. Número 1, cuando usted va a decir el Espíritu de Dios dice, usted tiene que ser un profeta ya probado. That when you are going to say, "Thus says the Lord," you have to be a prophet that has been tested, O una persona que, vamos a decir, usted tiene el don profético or a person who say has the gift of prophecy, y que usted de verdad sabe que el Espíritu de Dios le dijo. and you know for sure that the Holy Spirit said it to you. Número 3, Number 3, hizo un acto profético. he did a prophetic act, Este profeta parece que visualizó and perhaps this prophet visualized lo que le iba a pasar a Pablo what was going to happen to y Paul, note que le tomó el cinto, and notice that he got his le belt, amarró los pies, wrapped his feet, le amarró las manos wrapped his y dijo, así hands, te van a encarcelar. and said, "This is how they are going to Ok. imprison you." Los actos proféticos These prophetic acts tampoco se pueden tomar ligeramente. cannot be taken lightly either. La iglesia tiene que aprender The church needs to que learn si va a practicar estas cosas, that if they are going to practice que these se things, asegure que verdaderamente el Espíritu Santo te está hablando. that they need to ensure that the Holy Spirit is truly speaking to Cuando them. usted le dice a alguien, When you tell someone, el Espíritu de Dios te dijo, "The Holy Spirit said to me," eso es serio, mi hermano. that's very serious. Serio para ti, Very serious for you serio para la otra persona. and serious for the other Porque person. si el Espíritu de Dios dijo, Because if the Holy Spirit said, Él no miente, He doesn't lie. entonces ¿quién está mintiendo si no sucede? So who is lying if it doesn't happen? Entonces está diciendo, cuando no se cumple, usted literalmente está diciendo, el mentiroso dice esto. So when it doesn't happen, you're basically saying the liar said this. Wow. Come on. Entonces por eso que usted me va a ver a mí, So that's why you'll see me. que te voy a decir, yo siento. I feel. I Porque will say I feel. aunque tal vez algunos de ustedes pueden tener el don profético, Because perhaps one of you might have the gift of prophecy. si no hay una historia If there isn't a que history pruebe que Dios te habla a ti así de esa manera, that proves that God speaks to you that way, es muy peligroso hablar en el nombre del Espíritu Santo. it's very dangerous to speak according to the Holy Spirit. La otra cosa es The other thing is que usted le está diciendo a una persona que algo va a suceder that you are telling somebody that something's going to y esa happen, persona está poniendo la expectativa, and that person is setting an expectation, especialmente si es un nuevo creyente, especially if they're a new believer, y comienzan las desilusiones. and then comes the disappointments. Esto es muy peligroso. Very dangerous. Ahora le voy a explicar lo que acabo de decir. Now I'm going to explain what I just said. Mira el versículo 12. Let's look at verse 12. Mira la respuesta de Pablo. Look at Paul's response. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogamos que no subiera a Jerusalén. Le rogaron a Pablo. Now when we heard these things, both we and those from that place pleaded with him not to go up to Jerusalem. ¿Ok? Entonces el versículo 13 dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Then Paul answered, "What do you mean by weeping and breaking my heart? For I am ready not only to be bound, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus." Y el 14 dice, como no se dejaba persuadir, se callaron diciendo que se haga la voluntad del Señor, las mismas respuestas del Señor Jesús.
So when he would not be persuaded, we see saying, "The will of the Lord be done," the same response that gave our Jesus Christ. Usted va a notar algo aquí, So you're going to notice something que la here, profecía que le dieron a Pablo that the prophecy that was given to Paul tenía que ver con el propósito de Pablo. had to do with the purpose of Paul. ¿Qué le dijo Jesús cuando dijo, separan a Pablo para mi obra? What did Jesus say when he said, "Separate Paul for my Que work"? él iba a sufrir por el evangelio. That he was going to suffer for the Para gospel. nosotros, For us, esa for the others, esa profecía era extraña porque no era para ellos. that prophecy was strange because it wasn't for them. Pero como el Espíritu Santo ya había testificado a Pablo, But because the Holy Spirit had already testified to Paul, cuando el profeta le da la profecía, when the prophet gives the prophecy, solo vino a confirmar lo que ya Pablo sabía. it only confirms what Paul already said. Entonces, cuando alguien te da una profecía a ti, ahora bajo la gracia, So when someone gives you a prophetic word according to grace, ya el Espíritu Santo tiene que haber hablado. the Holy Spirit should have already spoken to you. Y número dos, la profecía tenía que ver con lo que tenía que pasar Pablo. Estaba escrito. Escrito no, ya era una palabra que Jesús había dado. And the prophecy that was given to Paul was a prophecy that Jesus had already spoken. Por eso para él tenía sentido. So for that reason, it made sense to him. ¿Ok? ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un profeta bajo la gracia de Dios? So what is the responsibility of a prophet under grace? Un profeta tiene que ser una persona que siente el llamado a esta oficina. So it needs to be a prophet who feels called to this assignment. Tiene que tener la reputación que lo que profetiza sucede. Has to have the reputation that what they prophesy occurs. Y los frutos tienen que respaldarlo. And the fruits need to be evident. Ahora, el profeta bajo la gracia Now the prophet under grace ya no se inventa profecías extrañas. doesn't come up with strange prophecies. Todo tiene que ser alineado a la palabra de Dios. Everything must be aligned with the word. ¿Ok? Recuerde el hecho que usted tenga el don profético, no lo hace un profeta tampoco. Remember, the fact that you have the prophetic gift does not mean that you are a prophet. El profeta es una persona dedicada a la oración y a la palabra de Dios. The prophet was dedicated to the word and to prayer. Ok, so si usted tal vez dice, yo siento el llamado profético para ser un profeta, la oficina de un profeta. Perhaps you may say, I feel that I have the calling to be a prophet. Una de las señales que usted le gusta la oración, está dedicado a la oración y ama la palabra de Dios. One of the signs is that you are dedicated to prayer and to the word of God. Dios revela a los profetas mucho cuando están en la oración. God will reveal a lot to the prophet when they are in prayer Y a través de la lectura de su palabra. and through the word. Y en algunas ocasiones a través de sueños específicos. And in other occasions through specific dreams. Pero recuerde, todas estas cosas But remember, all of these tienen que things ser probadas. have to be tested. No es hablar por hablar. It's not just to talk Si usted es un profeta del Señor If you are a prophet of the y Lord está en la oficina del Señor, and you are in the assignment usted of tiene que the entender su Lord, función. you have to understand its Número function. dos, Number two, tiene que conocer la palabra de Dios para poder conocer la voz de Dios. you need to know the word of God to recognize the voice of God. ¿Ok? Toda palabra profética fuera de contexto no viene del Señor. Every prophetic word out of context does not come from God. Dios es un Dios de orden. God is a God of order. Ok. Si ahora usted se recuerda cuando Pedro se le acercó a Jesús. Do you remember when Peter came close to Jesus? Señor, no vayas a la cruz. God, don't go to, or Jesus, do not go to the cross. ¿Qué le dijo a Jesús? What did Jesus say Te to him? reprendo, Satanás. Satan, get behind me. Porque escrito está Because it is que written él tenía que ir a la cruz. that he had to go to the Ahora, cross. si alguien te profetiza a ti, Now, if somebody prophesies to you, hermano, vete de Miami Revive. leave Miami Revive. Si alguien te profetiza algo a ti, If someone que prophesies está to you, fuera del contexto de la palabra de Dios, something that's out of context of the y que word, es algo que tal vez Dios no te ha testificado, and it's something that perhaps the Lord has not revealed usted to you, tiene que evaluar esa you profecía. need to evaluate that prophecy. ¿Ok? Entonces el profeta le profetiza a su pueblo, a los hombres, So the prophet prophesies to the people con el propósito de consolar, levantar y edificar en la fe. with the purpose to edify, exhort, and comfort the people. Primera de Corintios 14:3. 1 Corinthians 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. But he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men. Una de las cosas que usted tiene que tener cuidado, fíjese
el propósito de la profecía: edificación, exhortación y consolación. Something that you have to take notice of, notice that it says here, edification, exhortation, and comfort. Una de las cosas que usted tiene que tener cuidado son con las profecías materiales. One thing that you have to be careful about is the material prophecies. Usualmente, hoy en día, escuchamos esto mucho. Usually today we'll hear this a lot. El Señor te va a dar una casa. The Lord is going to give you a house. El Señor te va a dar un carro. The Lord is going to give you a car. El Señor te va a dar una rubia de ojos azules para que te cases con él. The Lord is going to give you a blue-eyed blondie to marry. Entonces, si se fijan, la mayoría de estas profecías tienen que ver todo con actos materiales. So you can see that all of these prophecies have to do with material things. ¿Y dónde están las profecías que hablan de la preparación de la segunda venida de Cristo? Where are the prophecies of the preparation of the second Pastor, coming? pero son profecías personales. Pastor, but these are personal prophecies. Al Señor le importa más que tú seas salvo que tengas una casa. The Lord cares more about you being saved than you having a house. So, póngase a pensar. So begin to think. Dios te va a profetizar primero la casa antes de corregirte para que cambies y sea transformado. Is God going to prophesy a house to you before He corrects you and causes you to change? Entonces usted ve todos los testimonios, So you see all of the testimonies. la casa, The house, los carros. car. Dame tu carro Give me your car, y te doy 3 más. and I'll give you 3 more. Construyete, escuché algo por ahí que decía, construyete un warehouse Build a warehouse, y te voy a llenar el warehouse de Lamborghini y de... and I'm going to fill your warehouse with Lamborghinis and everything else. ¿Usted piensa que ese es el Señor? Do you think that that's the Lord? No, de verdad, ¿usted piensa que ese es el Señor? Seriously, do you think that that's the Lord? Entonces, por eso es importante So it's very important que usted that you se dirija de la palabra de Dios. be directed by the word Ahora, of pastor, God. ¿es malo que Dios me dio una casa? No. Now, Pastor, is it bad that God will give me a house? No es malo, pero todas las profecías no son una casa. mi It's hermano. not bad, but not all of the prophecies are houses. Cuando Dios me ha hablado a mí en todo este tiempo, When God has spoken to me all of this time, han sido palabras duras. it's been harsh words. Cambia, Change, aprende, learn, ora, pray, humíllate, humble yourself, transformación, renueva tu mente. renew your mind. Ese es el Señor hablándome. That's the Lord speaking to me. Yo no quiero escuchar eso. I don't want to hear Yo that. quiero escuchar, Señor, ya, lléname la iglesia. God, please fill my church Vamos a already. mudarnos para un lugar Come nuevo. on, let's go to a new location. Todos quieren escuchar lo bueno. Everyone wants to hear the good. Y el diablo conoce eso. And Satan knows this. Eso dice que tú quieres una iglesia. So Satan will say, oh, Yo you le want a garantizo que si yo church? traigo uno de esos profetas aquí, I guarantee that if I bring one of those prophets lo here, primero que me va a profetizar es un templo nuevo. the first thing that they'll prophesy is a new temple. ¿Es verdad o no es verdad? Is it true or not? Porque yo lo hacía también. Because I used to do it too. Lo primero que hacía cuando llegaba a una iglesia, The first thing that I would do when I would get to a church, bajo aquí a Rabacanta veo un templo nuevo. new temple. Vamos a hablar la verdad. Vamos a ser sinceros, The ¿verdad? truth is be sincere. Entonces, cuando usted comienza a conocer más la palabra, So when you begin to understand and know the word, usted sabe que Dios está más interesado en tu salvación You que understand. las cosas materiales. that He's more concerned about your salvation than material things. Yo hice este comentario en la oración el miércoles. I made this commentary during prayer Y on esto, Wednesday, se lo digo con todo mi corazón. and I say this with all of my heart. Mientras más conozco al Señor a través de su palabra, While I learn more about the word, más pierdo el apetito por las cosas de este mundo. the more that I lose the appetite for the things of this Yo le world. estaba comentando a Ave, Today I was commenting to si antes tú me mencionabas un Rolls Royce, if before you would mention to me a Rolls Royce, metí un brinco altísimo. I would jump high. Si me mencionabas un Rolex, If you would mention a Rolex, Señor, para aquí era bacán. Lord, I receive it. Pero ahora me hablas de esas cosas But now you speak to me about those y yo things, estoy pensando esto. and I'm thinking this. Qué lindo se siente cuando me siento en la sala de mi casa con mi esposa y con mis hijos a compartir. How beautiful it is when I'm able to sit in my house on my couch with my wife and my children and just be with them. Tal vez no me puedo ir de vacaciones a un lugar, Perhaps I can't go on a vacation somewhere, pero qué lindo es compartir con tus hijas y con tu esposa. but how beautiful it is to be with them. Ves, el apetito comienza a cambiar. See, the appetite begins to Ya no change. es las cosas materiales, Now it's not so much the material things, porque verdaderamente conocer a Dios because truthfully knowing God
es acercarte a Él. is being close to Him. ¿Por qué usted cree que Pablo dijo? Why do you think that Paul said, Ya vivir en este mundo para mí es para Cristo. to live is Christ? Porque yo vivo ya en el cielo más que en la tierra. Because I live more in the heavens than I do here on earth. Cuando tienes esa relación, When you have that relationship, las cosas del mundo comienzan más the things of the world, a importarte menos they matter less. y las cosas de Dios, And the things of God, voy a empezar a llorar aquí, te comienzan a importar más. they matter more. ¿Verdad? Amen. Toda profecía, All prophecy, específicamente cuando usted dice, el Espíritu de Dios me dice, specifically when you say the Spirit of God said, tiene que ser probada. has to be tested. Primera de Corintios 14:29. 1 Corinthians 14:29. Y dice, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Let 2 or 3 prophets speak and let the others judge. Ok, entonces Miami Revive, So Miami Revive, cuando si usted, algunos de ustedes tienen el don de profecía, if any of you have the gift of o prophecy llamado a la oficina a ser un profeta, or the calling to the assignment of the prophet, entienda esto. understand this. Cuando usted tenga la oportunidad que sienta profetizar a la iglesia, When you feel to prophesy to the su church, profecía va a ser probada y juzgada. your prophecy will be tested and tried. No, pastor, ¿quién profetiza así? Pastor, who prophesies like that? Bueno, si el Señor te habla, el Señor lo cumple. Well, if he speaks, then he's going to fulfill it. Ahora, si tú sientes Now, if you feel y estás aprendiendo and you're learning a escuchar de Dios, to hear from God, entonces de yo siento. you would say, I Y a feel. medida que vas aprendiendo a escuchar, And while you continue to ya listen, vas madurando como un profeta si tienes el llamado. you begin to mature more as a prophet if you have that calling. Amén. Amen. Ok, ahora, número 4, ningún profeta puede añadir o quitar una palabra de la palabra, ni puede añadir tampoco. No prophet can add to the word or take away from it. Ok, toda profecía tiene que estar conectada a la palabra de Dios, de All alguna manera. prophecy must be connected one way or another to the word. Ok, mire esto, vaya a Gálatas capítulo 1, versículo 8, presta atención. Let's go to Galatians 1 verse 8. Mire esto, mire esta palabra, qué importante es. Let's see how important this word Y is. aquí vamos a tumbar la profecía de los testigos de Jehová, los musulmanes y todo. And here we're going to turn down all the prophecies of the Muslims and the Jehovah's Witness and all of them. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo se anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea un anatema, una maldición. But even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Esto confirma que la religión musulmana es falsa. This confirms that the Muslim religion is false. Después de Cristo After Christ, se apareció el ángel the angel appeared y le da una doctrina nueva a Mohammed. and gave new doctrine to Muhammad. Falso, eres una maldición. It's a curse. ¿Lo es o no lo es? Is it or not? Los testigos de Jehová dicen que Jesús se le apareció a uno y le dio una doctrina nueva. The Jehovah's Witness say that Jesus appeared to one of them and gave them a new doctrine. La palabra dice que son una maldición. The word says that that's a curse. Nadie puede añadir. Nobody can add, Nadie, ¿cómo fue? Los mormones. Los mormones también. and the Mormons too. Nadie puede añadir, nadie puede quitar. No one can add or take away. ¿Está viendo? You see Cuando el it? musulmán venga y dice, no, porque el ángel se me apareció. When the Muslim says, oh no, because the angel appeared to me. ¿En qué año se apareció el ángel? And what year was that? Después de Cristo. After Christ? Mi hermano, Gálatas Brother, 1:8. Galatians 1:8. Usted es una maldición junto con Mohammed. You are a curse just like Muhammad. Arrepiéntase y entréguese a Cristo. Repent and give your life to Christ. ¿Está conmigo? Are you with me? Número 5. Number 5. Ningún profeta debe usar los dones ni la palabra de Dios para aprovecharse de la grey. No prophet should use their gifts or the word of God to take advantage. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el que honra al profeta recompensa va a recibir? How many of you have heard honor the prophet and you will be recompensed? Vamos. Va a recibir carro, casa, zapatos, Houses, Gucci. shoes, Gucci. Hoy ando con unos Nike, estoy más o menos. Today I'm wearing Nike. Vamos a leer el capítulo. Let's read the chapter. Vamos a leer el capítulo. Mateo 10,
versículo 40 al 42. Matthew 10, 40 through 42. Y para darle un poquitico de este capítulo en Mateo 10, And to give you a little bit from this chapter in aquí Matthew 10, Jesús escogió los apóstoles, a los 12. this is where Jesus appointed the 12 Aquí disciples. envía a los 12 a predicar. This is where he sends them out. Aquí les está avisando lo duro que va a ser hacer el evangelio de Dios. This is where he's telling them it's going to be very difficult to preach the Y gospel. llegamos al 40. And we get to 40. Y dice, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. He who receives me, he who receives you receives me, and he who receives me receives him who sent me. Ok, so Jesús empieza diciendo, espérate, el que te recibe a ti, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, y a ti, recibe al que me envió. So Jesus started off by saying, he who receives you receives me, and he who receives me receives the one who sent Y me. aquí viene el 41. And here comes verse Y el que 41. recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta. ¿Sí? He who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. Pero mira lo que dice en el mismo versículo. But listen to what it says in the rest Y of the el que scripture. recibe a un justo como justo recibirá recompensa también de justo. And he who receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Y mira el 42. Y cualquiera que como discípulo le dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderán su recompensa. And 42 says, and whoever gives one of these little ones only a cup of cold water in the name of a disciple, assuredly I say to you, he shall by no means lose his reward. Vamos a ir por paso. Let's go by step. Número 1. Number 1, Si recibes a un profeta de Dios, if you receive a prophet of God, estás recibiendo al Señor you're receiving the Lord, y hay una recompensa por eso. and there's a No voy a recompense. decir qué for that. recompensa es. Pero si recibes a un justo But if you receive a que righteous man camina en los pasos del Señor, that walks in righteousness, también usted recibe recompensa del justo. you also receive the reward of righteousness. Pero si le das un vaso de agua a uno de los más pequeños de la iglesia, el más insignificante, But if you give a cup of water to the most insignificant person in the church, te garantizo que no vas a perder tu recompensa tampoco. you're not going to lose your reward either. Esta recompensa que está hablando Jesús This reward that Jesus is no speaking tiene of nada que ver con recompensas de carro, de casa ni de zapatos. has nothing to do with cars, shoes, or houses. Es la recompensa de su palabra santa. It's the reward of His Y holy les word. digo por qué. And I'll tell you why. Él los estaba enviando a hablarle a los judíos. He was sending us to speak to the Jews. Vayan de dos, toquen la puerta Knock on their door y preséntenle la verdad. and present them the gospel. Les enseñó también He taught que them el as well trabajador es digno de su salario. that the worker is due his reward. Que no llevaran nada, que fueran y confiaran en el Señor. To not take anything, but to just trust in the Lord. Aquí le está diciendo, He's telling them here, si te reciben, if they receive van a it, recibir su recompensa. they're going to receive the ¿Y reward. cuál es tu recompensa, mi hermano? And what is your reward? La salvación, Salvation. la verdad, la palabra de Dios. The word of God. Ahora, hoy en día, Today, todo es, si honras al profeta, te va a caer la doble porción. if you honor the prophet, you're going to get a double portion. Si usted honra a uno de los justos del Señor, If you honor one of the righteous, buenas obras haces. good works you're doing. Si usted le sirve a uno de tus hermanos, If you serve your brother or buenas sister, obras you're hace. doing good works. No han tomado esta escritura, They've taken this y scripture, esta es la que me enojó a mí. and this is the one that got ¿Tú me sabes cuánto angry. dinero yo me gasté en profetas? Do you know how much money I wasted on prophets? Si tuviera recibo, le dijera que me devolvieran todo. If I had receipts, I would tell them to give it back. Mi hermano, se toman provecho del pueblo. Brothers, they take advantage of the people. Honra al profeta para que reciba la doble recompensa. Yo me recuerdo que, ay Dios mío, ¿para qué voy a hablar? I remember, honor the prophet. Oh my gosh, why am I going to even speak? Pero es que no leemos tampoco. But it's because we didn't read it either. Cuando yo comencé a estudiar eso, yo leí eso y ay Señor, When I began to study that, I said, oh con Lord, eso ahora yo me hubiera ido de vacaciones. I would have gone on vacation. En embarque. Dios mío santo. Dios mío, ve la ignorancia
You see the ignorance here? ¿Qué nos enseña la palabra? What does the word teach us? Que su pueblo padece por falta de conocimiento. Amén. His Come people on. perish for lack of knowledge. Es conveniente enseñar esto. It's convenient to teach this. Usted va a cualquier iglesia, la mayoría, no todas, la mayoría, The majority, not all. y llega un profeta, And a prophet que es lo comes. primero que la gente hace. What's the first thing that the people do? Honra al profeta, honra al profeta. No, let's honor the prophet. ¿Por qué? Why? No, porque hay bendición, doble Well, porción. because there's double portion of blessings. ¿Dónde dice eso? Where does it say that? Honra al hermano que tienes al lado. Honor your brother that's Dios next te to you. recompensa por eso también. He'll reward you for Ahora, that. estoy diciendo que Dios no te puede recompensar por no honrar a alguien o sentir honrar a alguien. No, am I going to say that you won't be blessed because you don't honor somebody? Of course. Dios es un Dios bueno, Él no quiere bendecir. God is a good God and He likes to bless His Que te people. pueda dar un carro, una casa, esas cosas. He can give you a car and a house. Sí, pero no es su things, prioridad. But that's not His ¿Me está priority. entendiendo? Amén. ¿Por qué le estoy enseñando lo que dice y cómo es? Why am I teaching you the way that it is? Porque quiero que Miami Revive Because I want Miami Revive saque la mentalidad to come out of the de que la mentality bendición es primero that the blessing is y first después viene Dios. and then comes God. Busquemos a Dios primero Let's seek Him first, y de lo demás que necesitamos Dios nos lo va a and dar. everything else will be added unto us. No sea, si usted quiere gastar ese dinero al profeta, démelo a mi hermano. I don't want to waste money on a prophet. Give it to me. I'll Yo le take it. profetizo si usted quiere. I'll prophesy to you if you want. ¿Está aprendiendo? Are you learning? Okay. So, esto no es en contra de nadie específicamente, pero sí sabemos Now, this isn't against anyone in que particular, esto but we se know practica en muchas iglesias that this is practiced in many churches. y hay mucha falta de conocimiento de mucha gente. And there's a lot of lack of knowledge among Y the es people. importante, viejo, si usted lee el versículo, el capítulo 10 completo, Now, if you read Matthew 10 in its entirety, usted se da cuenta you'll que notice Jesús no está hablando de dinero ni de nada. that Jesus is not talking about money. Está hablando de salvación. He's speaking of salvation. Yep. Ve, Yep. imagina. Y haciendo la fila. ¿Y haciendo qué? Haciendo la fila para honrar. Imagina. And making the line to honor. Can you imagine? Una promoción o algo. Entonces, esos son inventos, mi hermano, y eso es, ok, para que usted identifique. So now, let's make that Cuando usted ve different. estos comportamientos, When you see these actions, usted puede identificar a falsos profetas. you can identify a false Porque prophet. un verdadero profeta, Because a true prophet conoce la palabra de Dios. knows the word Y no se va a poner a hablar de eso Yes. and it won't be speaking of those things para sacarle provecho al pueblo de Dios. to take advantage of the people of Un God. buen pastor no le saca provecho al pueblo A de Dios. good shepherd will not take advantage of El his domingo people. que viene voy a hablar del pastor y nada más que tocarlo, me siento la presencia de Dios. And next week I'll be speaking about the office of the pastor and just speaking about it and through the Holy El Spirit. buen pastor Because a good shepherd sacrifica su vida por sus ovejas. sacrifices his life for his sheep. Gloria a Dios. It's amazing. Y nosotros tenemos un buen pastor, es el Señor Jesucristo. And we only have one good shepherd, and that's Jesus. ¿Está conmigo? Are you with me? Número 6. Number Un 6, profeta no es un pastor. a prophet is not a pastor. El pastor está llamado a edificar y a llevar la dirección de la iglesia, pero el profeta no está llamado a ser pastor. The pastor is called to build up the church, but the prophet is not called to do that. Okay, el profeta está llamado a edificar la iglesia junto con el pastor. The prophet is called to build the church with the pastor. Y una de las debilidades de los profetas hoy en día And one of the weaknesses of the prophets today es que los profetas son muy independientes is that the prophets are very independent. y les cuesta trabajo trabajar junto con un pastor o en una iglesia. And it's difficult for them to work with a pastor in a church. Y la razón es porque ellos escuchan de Dios diferente. And the reason is because they hear from God differently. Entonces les hace sentir como que tienen una superioridad. And so it makes them feel like superior. Pero un profeta But a good prophet entiende su función understands their y function trabaja junto en la iglesia. and works together in the church. Y yo siento que los profetas son muy importantes en la iglesia And I feel that the prophets are very important to the church porque edifican al pueblo de Dios, because they build up the people, profetizan la palabra, they prophesy the word, le levantan el ánimo y la fe. they lift up and encourage the people in Y, their faith. y yo sé que Dios le habla mucho a través de la oración. And I know that God speaks to them a lot through Ok, prayer. termino con esto. So I finish with this. Vamos a 1 de Corintios capítulo 13, Let's go to 1 Corinthians 13. 8 a 13. Termino con esto 8 ya. through 13. Y vamos a orar. I'm going to finish with this and then we'll Ok, pray. mira la escritura esta que es importante. Let's look at this important scripture. Dice, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán.
y si hay conocimiento, se acabará también. Love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. Ahora, para los profetas, los que tienen los dones, mira lo que dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. So for the prophets who have the gift of prophecy, it says, for we know in part and we prophesy in part. Hay muchas cosas que Dios te puede revelar, There's much that God can reveal to you, pero no te revela todo, es una parte. but He won't reveal everything. It's only a part. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. But when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. ¿Qué es lo perfecto? What is the La perfect? segunda venida del Señor Jesús. The second coming of the Lord ¿Ok? Jesus. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. When I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Ahora mira esto que bonito. Now look at how beautiful this is. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero en ese momento, pero entonces veremos cara a cara. For now we see in a mirror ¿Puedes subir la dimly, but duración, then por face to face. En ese tiempo veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel momento conoceré plenamente como he sido conocido. Now I know in part, but then I shall know, just as I also am known. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. And now abide faith, hope, and love, these three, but the greatest of these is love. Mi esperanza es, My hope is, mi anhelo es, my desire que is, cuando venga ese día that when that day comes, podemos estar listos we will be ready para verlo a él cara a cara. to behold Him face to face. Póngase a pensar esto. Come and think about this. ¿Cuántas personas que no practican la palabra de Dios How many do not practice the word se pierdan de aquel día will be lost in that day cuando el Señor Jesús when Jesus returns venga y no tengan la oportunidad and will not have the opportunity de poder relacionarse con Él cara a cara? to behold Him face to face? Todos los dones, All of the gifts, las profecías, the prophecies, todos son importantes para edificarnos y prepararnos. everything is important to edify us and build us up. Y necesitamos crecer en ellos. And we need to grow in them. Pero todos los dones But all of the gifts tienen un día de expiración. have an expiration date. Todas las oficinas All of the assignments tienen un día de expiración. have an expiration date. Un día no vamos a tener pastores, One day we will not have un pastors. día no vamos a tener profetas, We will no not have prophets. vamos a tener We maestros, will not have teachers. no vamos a tener enviados que son We apóstoles. will not have those who are sent as apostles. El día que venga el Señor The day that the Lord o el returns, día que el Señor nos lleve, or the day that He takes us, no va a haber nada de eso. there will not be any of that. Mi pregunta es, My question is, ¿estamos preparados para ese día? are we ready for that day? ¿Anhelamos de verdad Do we truly desire ver al Señor cara a cara? to see Him face to face? ¿Se anhela verlo a Él cara a cara? Do you desire to see Him face to face? Ahora, Now, cada uno de nosotros tenemos dones. each and every one of us has a gift Eso significa that que es el signifies tiempo de prepararnos, that it's time to de prepare, edificarnos. to build ourselves up. Llegará el tiempo The time will come que ya es muy tarde that it'll be too y late que no lo podamos hacer. and we won't be able to do it. Ahora es el momento. Now is the time. Debemos edificarnos. We must build each other